Sí, Mauricio. ya. Ya, ok, bueno, muy bien. Bueno, tenemos aquí a Judith Romero Porras, quien abordará el tema de Jean-Étienne Marie y Yanis Xenakis, la visión de un ingeniero artístico. Debo decir que Jean-Étienne Marie fue un gran amigo de Xenakis y al mismo tiempo un profesor de muchos compositores que en la época de los años 60 se convirtió en uno de los templos pedagógicos más abiertos en contraste con lo que existía en aquel momento. Jean-Étienne Marie es el tema de la tesis doctoral de Judith Romero y aquí nos ha hecho, digamos, una aportación al abordar el vínculo entre Marie y Xenakis. Bienvenida, Judith. Muchas gracias. Tu micrófono. Muchas gracias, Julio, por esta presentación. Voy a compartir pantalla. A ver, vamos a ver si pueden ver mi presentación. A ver. Ahí está. Entonces, voy a poner mi documento. Vamos a ver si lo pueden ver. Ustedes me dicen. ¿Sí se ve mi presentación? Sí se ve. Ah, perfecto. Muy bien. Dice que estás Entonces, compartiendo pantalla por el momento. Ahora tienes que ir al archivo donde vas a compartir. Compartir dispositivo. Ajá, sí. Bueno, creo que ya lo hice y ahora no sé si ven mi presentación. Eso es lo que quiero. Ahora sí ya. En este momento ya está. No le muevas. Ya no le muevo nada. Perfecto. Okay. Bueno, pues muy buenas tardes. Antes de empezar, quisiera agradecer al Seminario de Investigación en Creación Artística, SUICREA, al Laboratorio de Creación Musical, ACREMUS, y a la Facultad de Música de la UNAM, en especial, lógicamente, al doctor Julio Estrada, el haberme invitado a este simposio internacional Meta-Xenakis. Es un honor para mí poder compartir mi investigación, que si bien no se centra en el compositor griego, tiene una relación directa con Jean-Étienne Marie, al cual dediqué mi trabajo doctoral, como comentaba el doctor Estrada. También agradezco a toda la organización, en especial Itziar, y a todos los que colaboran con SUICREA, con el ACREMUS, para que este simposio se pueda realizar. Bueno, comienzo. Entonces, Jean-Étienne Marie, compositor francés, y como él se hacía llamar, ingeniero artístico en la radiodifusión televisión francesa de 1949 a 1975, tiene contacto con los compositores más destacados de su época, entre ellos Yanis Xenakis. Como lo comentaba también el doctor Julio Estrada, eso también le permite realizar un trabajo de docencia muy importante en Francia y en países como México. Dentro de este contexto, Marie participa como ingeniero técnico en obras como Oresti y Goor, obras del compositor griego. Marie se da entonces a la tarea de profundizar teóricamente en su proceso compositivo, gracias a su estatus como ingeniero artístico. Marie considera la música de Xenakis como, y aquí lo cito, una música más allá del arte, cuya evolución en el tiempo se adapta estrechamente en la curva de una meditación. Fin de citación. Esta ponencia tiene como objetivo abordar la visión de Marie desde una perspectiva de realización sonora, es decir, describir los desafíos técnicos que imponían estas obras en su época y su valor como obras innovadoras dentro del campo de la composición. Por otra parte, abordaremos cómo el estudio de la música de Xenakis permite a Marie abordar y comprender la teoría compositiva de lo que va a llamar el propio Xenakis su metamúsica, que tiene relación con los microintervalos, teoría que compara con la teoría microtonal de compositores como Alois Aba y Julián Carrillo. Antes de abordar este tema, quisiera hacer una breve mención de mi investigación porque va unida precisamente a lo que yo después, como doctorante, voy a descubrir sobre Yanis Xenakis y la visión de Jean-Étienne Marie sobre él. Mi tesis abordó la relación del compositor francés, de Jean-Étienne Marie, con los compositores mexicanos de finales de los años 1960. Mi hipótesis presentada fue si Jean-Étienne Marie tuvo una influencia decisiva, aquí vamos a la segunda diapositiva, si tuvo una influencia decisiva en los compositores mexicanos, lo cual pudimos verificar gracias a la reconstitución histórica en la primera parte, fue una parte de la primera parte de la tesis, del trabajo musical llevado a cabo por Marie, como la organización de conciertos de música contemporánea a partir de 1947, cuando funda el Círculo Cultural del Conservatorio de París. Este hecho le permite entrar en contacto con compositores experimentales como Pierre Schaeffer, Pierre Henry,
Edgar Varèse, entre otros. En 1949 se integra, como ya dije, al equipo de la Radiodifusión Televisión Francesa, como ingeniero artístico, donde trabaja hasta 1975. En esta institución, Jean-Étienne Marie se familiariza con lo último en equipo de transmisión sonora y visual de conciertos de música clásica. De ahí surge su interés como investigador en abordar la percepción de la música y sobre todo de la música contemporánea a través de la radio y de la televisión. En la segunda parte de la tesis abordo también la reconstitución histórica de la relación de Marie con Julián Carrillo, el cual va a encontrar en 1950. Este encuentro será capital en el desarrollo compositivo de Marie, puesto que estudia y se especializa en la teoría microtonal del sonido 13. Cabe destacar que precisamente este estudio microtonal permite a Marie hacer después una relación con, yo no diría teoría microtonal, pero con lo que Marie va a llamar una cierta práctica de los microintervalos en Xenakis. Por último, en la tercera parte incluyo entrevistas de los antiguos alumnos de Marie, entre ellos el doctor Julio Estrada, el cual pudo conocer a Xenakis gracias a Jean-Étienne Marie. Su influencia consistió en la introducción de las matemáticas en la música, la microtonalidad y las técnicas europeas, generando una nueva vanguardia de música en México. El objetivo de esta tesis fue la descripción y el análisis de esta relación para definir el lugar que ocupa el compositor francés en el desarrollo de la música contemporánea en el siglo XX en México. Esta investigación me permitió conocer el vasto conocimiento de Marie sobre la vanguardia europea de la posguerra. En esta ponencia, ahora sí, me centraré en su trabajo como ingeniero artístico que le permitirá entrar en relación con Xenakis desde dos perspectivas distintas. Aquí voy a definir. Primera, la realización técnica, es decir, cuestiones prácticas de sonorización. Aquí me refiero a Bohr, y sobre su teoría, o lo que fue una tentativa de teoría microtonal y que puede aplicarse a la obra Oresteia. Con respecto a la primera, es decir, a la realización técnica, su trabajo como ingeniero artístico consistió en resolver los problemas de la transmisión de la música. Ese fue el mayor trabajo que realizó Marie en la radio. Lo que difería de una escucha en vivo en aquella época. Había problemas precisamente de sonido diferido. Marie define su trabajo como el que hace tomas sonoras, creando el equilibrio necesario para una buena difusión de un concierto. Pero también es un músico, el cual tiene una cultura musical científica, histórica y musicológica. Es decir, se desmarca de los ingenieros de sonido de su época, los cuales no tenían nociones musicales. Sobre todo, lo que impuso este problema fue la comercialización de la radio y la televisión después de la Segunda Guerra Mundial. Gracias a esta experiencia adquirida en la radio, Marie empieza a participar en la realización de obras electroacústicas a partir de los años 50. Se especializa en las tomas sonoras gracias a un binomio fundamental para él, es decir, el micrófono y el altavoz. ¿Sí me escuchan bien? Espero que sí. Bueno. Perfectamente bien. Perfecto, continúo entonces. La experiencia de Marie en el campo de las instalaciones sonoras remonta al año 1952, cuando realiza 2 conciertos de música concreta en el Conservatorio Nacional de Música de París. Esto era algo muy innovador en esa escuela, donde Marie utiliza 3 grabadoras unidas a 3 circuitos independientes. El efecto producido, y aquí cito a Marie, un relieve espacial ya se ha preestablecido o ya se ha calibrado en el instante por medio de un dispositivo, el cual permite una cinemática del sonido de una extrema libertad. La novedad en su época fueron estos dispositivos, el micrófono y el altavoz, para darle a la música una espacialidad antes insospechada. En la Revue Musicale, la revista musical de 1968, Marie hace un recuento de estas primeras experiencias electroacústicas, que pudieran parecer rudimentarias, pero son muy interesantes. Aquí lo voy a citar nuevamente. A partir de un solo altavoz y con 2 micrófonos, uno cercano a la fuente sonora, otro captando las reverberaciones, nos alejábamos de la fuente sonora o pasábamos a una cámara de eco, se podían obtener efectos o estructuras espaciales en cuanto a la profundidad, como continuo de travelings más o menos rápidos, o un discontinuo de planos estáticos, comparable a los acercamientos que se les llama planos americanos, originando un lenguaje espacial muy elaborado. Fin de cita. Siguiendo en este mismo orden de ideas, Marie subraya que, a partir de 3 o 4 altavoces colocadas en una sala de concierto, podemos prever desplazamientos de sonidos, ya sea continuos,
gracias a un potenciómetro, haciendo pasar el sonido de una de las pistas sobre otra, ya sea también discontinuos, otra posibilidad de efectos o de estructuras. La combinación de posibilidades sobre el plan de los puntos cardinales y del cenit y de las que tienden a la profundidad ofrecen al compositor una verdadera bóveda celeste. Estaríamos sorprendidos cuán rudimentarias son estas experiencias de hace 20 años. Él está hablando de 1968 ya, más o menos, un poquito menos de 20 años. Luego, en 1954, participa en la realización sonora de Désert de Edgar Varèse en el Teatro de los Campos Elíseos de París, donde utilizó 4 altavoces, los cuales formaron una pared sonora que él llama vertical a partir de una sola pista. El mismo Varèse escribe a Marie posteriormente, porque va a reproducirla nuevamente en otro teatro en el año 63, para darle una idea precisa de la realización de Désert. Aquí cito a Varèse. Observe, por favor, que las partes instrumentales representan el lado humano y las interpolaciones electrónicas deben sugerir el desierto desnudo, impersonal, inflexible, diálogo entre lo humano y la naturaleza. Los altavoces deben ofrecer el máximo de tensión y nivel dinámico. Fin de cita. El ideal de Marie era poner el centro de la orquesta, luego el público alrededor y luego todo un circuito de altavoces. También lleva al plano compositivo sus propias obras. En 1958, en el marco de las Semanas Musicales de París, en la sede de la UNESCO, que él mismo va a fundar, se lleva a cabo un concierto dedicado a los microintervalos. Esta herencia viene directamente de Julián Carrillo. También se dedica estas semanas musicales a la música electrónica, a lo audiovisual y a la música concreta. Estrena su obra Poligraphie polyphonique para violín en cuartos de tono. Era un violinista que estaba en escena, una cinta que produce música concreta y ritmos visuales proyectados sobre una pared. En 1961 estrena sus imágenes tanaicas. Para esta obra, la orquesta se divide en 3 sectores: una banda de doble pista, 5 naves sonoras, música en medios tonos tocados por la orquesta sobre una cinta de música concreta y sonidos en tercios, quintos y quinceavos de tono, de origen instrumental, haciendo el vínculo entre la orquesta y la música concreta. Aquí vemos muy claramente la influencia de Marie y cómo se esforzó en su propio trabajo compositivo en incluir la técnica del sonido 13. La teoría del sonido 13. En 1967, en honor al compositor mexicano, Julián Carrillo muere en 1965 y Jeanette Marie le dedica una obra que se llama La tumba de Julián Carrillo, Le tombeau de Julián Carrillo, para 2 pianos en semitonos y tercios de tono en escena. Era uno en normal, uno en tercios de tono, y nuevamente utiliza la cinta, donde había grabado previamente aquí en México quintos y sextos de tono, los famosos pianos metamorfoseadores, que se encontraban en el castillo de Chapultepec en esa época. También colabora en los años 60 con Stockhausen en el Festival de Royan para la realización técnica de la obra Mixtu e Hymnen. En Procesión, Stockhausen utiliza, y aquí cito a Marie, un piano, una viola con micrófono de contacto, el tambor africano, amplificado por un micrófono, sostenido por una mano, y un trautonium. Es un instrumento electrónico creado por Friedrich Trautwein en 1924, conectado por visto de una cámara con eco. El compositor puede manipular en su pupitre por medio de filtros los efectos sonoros de la viola y del tam-tam o del tambor africano. Esta obra aleatoria fue vivida en Royan como performance efímera de una gran belleza. Palabras de Jeanette Marie. Y en 1967 participa como ingeniero musical en el concierto del Ensemble Instrumental de Música Contemporánea de París, realizado en Burdeos, Francia. En este concierto se tocan las obras de François Bernard Mach, Volume, de Cage, del Atlas Eclipticalis y de Xenakis Oresti, la obra que nos concierne. Al respecto, Marie comenta que algunos fragmentos necesitan amplificación de sonoridades metálicas. Así, Xenakis habría deseado 12 canales de amplificación, pero para Marie, en una sala mediana, 12 micrófonos repartidos entre 3 canales podía dar un resultado sonoro más o menos equivalente. Con esta primera experiencia en Burdeos, Jeanette Marie invita a Xenakis al festival, como ya he mencionado anteriormente, las Semanas Musicales de París de 1968, y donde tiene la oportunidad de ser el técnico responsable del concierto para la performance de Bohor. Dirá a propósito de la obra: no podemos expresar suficientemente cuán notable es esta tentativa de crear una música más allá del arte, cuya evolución en el tiempo se adapta tan estrechamente a la curva de una meditación. Comienza con lo pintoresco de campanas indefinidas e infinitas. Judith, Con ¿sí?
Perdón que te interrumpa, es que Sí, me dicen que estás leyendo muy rápido y la intérprete no te puede seguir. Entonces, perdón, hazlo un poquito más despacito, por favor. claro, claro, no Gracias. para nada. Gracias. Repito que con esta primera experiencia, entonces, finalmente Janet Marie tiene el privilegio de recibir a Xenakis en el Festival de las Semanas Musicales y ahí se va a estrenar la obra Bohor. Entonces, se utilizan conchas, dos esferas, dos amplificadores, campanas. Lo que comenta al respecto Marie es que el oído no puede escuchar más, no hay más dinámica, el cuerpo se intoxica de todo este baño sonoro. Este trabajo profesional no hubiera sido posible sin el estudio exhaustivo de la técnica implicada en la realización sonora. A este respecto, Marie contaba con un amplio conocimiento del micrófono como herramienta para la captación sonora. También conocía sus posibilidades y limitaciones. En su primer libro, que data de 1953, Marie hace una distinción entre la percepción sonora hecha por el oído y por el micrófono. Entonces tenemos aquí en este cuadro, no sé si alcanzan a leer, tenemos cómo es, y lógicamente basado científicamente en los estudios de la época por Marie, cómo capta el sonido el oído y cómo lo capta el micrófono. Y entonces ahí hace distinciones, mientras que nosotros tenemos dos circuitos por tener dos orejas, el micrófono solamente tiene uno solo. Entonces, junto al micrófono y el altavoz o la bocina forman un solo circuito. Luego se tiene una sensación, el micrófono no nos da la ilusión de una dirección determinada con respecto al mismo. Entonces, en este sentido, Marie confronta dos fenómenos. El oído cuenta con dos circuitos que da al ser humano la sensación de dirección. Por el contrario, según Marie, el oído es menos sensible a la distancia. En cuanto al micrófono, el fenómeno es inverso. Además, el micrófono tiene un factor determinante en la captación del sonido, el ambiente. Marie infiere entonces que el micrófono es más sensible que el oído al ambiente de una sala de concierto, ya que aquel, es decir, el micrófono, cuenta con una gran sensibilidad a la distancia que lo separa de una fuente sonora, y también por causa de un factor psicológico en el mecanismo de la audición. Sin embargo, Marie también reconoce las limitaciones técnicas de los micrófonos, como el de adaptarse a las necesidades de captación del sonido. Recuerden que estamos hablando del año 1968. En este sentido, es donde interviene lo que Marie llamaba el músico ingeniero artístico. Este debía encontrar equilibrio sonoro para captar la música en toda su riqueza armónica y sonora, adaptando y disponiendo de micrófonos en la sala de concierto o en estudio. Esta labor solo podía ser realizada por, y aquí cito a Janet Marie, una inteligencia provista de una sensibilidad que le dé esa facultad de adaptación. Esta inteligencia, impulsada por la sensibilidad artística que el micrófono necesita, determina una función esencial en la retransmisión de la música. Con esta afirmación, Marie justifica su función diferente de un ingeniero de sonido, ya que un músico ingeniero artístico suficiente astuto y suficientemente artista debe realizar lo que él quiera en el campo sonoro, es decir, capaz de imaginar un cierto color de la sala y poder lograrlo. Porque Marie encontró que hay ciertos estilos de captación sonora, estilos determinados principalmente por los siguientes factores. La dinámica. Y aquí tenemos los diferentes estilos. Tenemos que la dinámica es un elemento esencial para la transmisión, para una obra determinada. Es posible recolectar los sonidos según la proximidad y el lugar de los micrófonos, con una gran sensibilidad en cuanto a la intensidad. Desde este punto de vista, puede haber captaciones de sonidos brillantes, nerviosos, redondos, tímidos, cálidos, íntimos. Esta actividad implica así una gran responsabilidad del músico para poder percibir los matices casi imperceptibles. En cuanto al ambiente, Marie aborda los métodos de grabación del sonido practicados en Francia en aquella época,
lo nombra método mixto, el cual consiste en un micrófono central y los otros son de solapa, los que se ponen aquí en la solapa, los cuales dan una gran libertad de captación sonora. Así, Marie nombra al ambiente color. El tercer elemento está calibrado por la consola de captación sonora, la cual determina el equilibrio de las masas sonoras. Marie estaba convencido que era el nuevo instrumento de referencia, porque los primeros músicos experimentales pasaron del piano a la consola. Así, el músico ingeniero artístico o músico técnico es un intérprete comparable a un instrumentista o un director de orquesta, que enfrenta un cierto número de problemas, dificultades impuestas por la captación sonora, donde intervienen la dinámica, al cual le llamará estilo de la obra, ambiente, el estilo de interpretación, y con respecto al equilibrio de masas, le dirá más bien el temperamento musical del músico ingeniero. Concluyendo esta parte, afirma Janet Marie, que el material necesario para la captación sonora o de grabación introduce nuevas posibilidades de escritura y de sonoridades. Aquí paso a la segunda parte. Habíamos hablado de que iba a hablar de Marie sobre los problemas técnicos que enfrentaba la realización de obras. Una de ellas fue Borg. Ahora voy a hablar precisamente al interés de Marie por la cultura microtonal, como ya lo mencionamos anteriormente. Proviene de su relación con Julián Carrillo y su conocimiento del sonido 13. Al respecto, Marie hace alusión a Xenakis y la generalización de la noción de temperamento, lo que Xenakis va a llamar criba, o en francés crible, que podría traducirse al español como un cierto tamiz de sonido. Compara su proceso teórico al de Alois Aba, el cual dará como resultado una cierta práctica de los microintervalos. ¿Por qué dice esto Marie? Porque Marie en 1967 ya estaba muy imbuido de las teorías microtonales de Vyshnegradsky con la pansonoridad, de Alois Aba, el mismo Julián Carrillo, que había estudiado durante 10 años, de manera indirecta, lógicamente, pero Marie, cuando conoce la música de Xenakis, va a ser precisamente un vínculo con la microtonalidad. El único reproche será que Xenakis, con tantos proyectos en puerta, no puede terminar una real teorización de la microtonalidad. Y ahorita lo abundaremos en este tema. Por eso, pero bueno, menciona el caso muy interesante de Xenakis, el cual va a enseñar Marie en sus cursos en México en los años 1966 y 1968. Entonces, ¿qué es lo que comenta Marie con respecto a la práctica, una cierta práctica de los microintervalos en Xenakis? Para él, se define como la partición equidistante de cualquier intervalo de referencia, por ejemplo, la octava. Eso lo escribe en su segundo libro, El hombre musical, que va a ser publicado en 1976. Marie aborda la música griega y una práctica de los microintervalos de Xenakis. Marie señala que, y aquí lo cito, Xenakis insiste sobre el hecho de que la música griega se basaba no sobre los modos octavados, sino sobre tetracordes. No obstante, se trata de una estructura jerarquizada en 4 rangos. Aquí tiene la diapositiva donde se tienen estos 4 rangos que empezó a teorizar Xenakis. El primero es el tono, es decir, la diferencia entre la cuarta y la quinta, y sus subdivisiones, la mitad, medio tono, los tercios y cuartos. El segundo rango va a ser el tetracorde, cuyos 2 sonidos extremos tienen una distancia de cuarta y cuyos otros sonidos son móviles. Su lugar se caracteriza, y ahí viene otra subdivisión, por el enarmónico. Xenakis define los intervalos en segmentos aristogénicos de un valor de 1/12 de tono. Luego tenemos el cromático. Xenakis lo subdivide en mu, hemiola, y aquí precisamente hace una observación Marie, de que Xenakis no definió una escritura en el campo de los microintervalos, más que la que él necesitó para los cuartos y tercios de tono.
Entonces, los ejemplos que tienen ahí, Marie va a recurrir precisamente a su escritura, inspirada de la escritura numérica no va a adoptar la escritura de Julián Carrillo, la va a estudiar a profundidad, la conoce muy bien y sabe que es útil, pero para hacer una transición, él mismo, inspirado de Julián Carrillo, va también, y también de Višnegradský, va a hacer su propia notación de tercios y cuartos de tono, como lo podemos ver ahí. Luego, tenemos en la misma subdivisión del punto 2, lo que llaman toning, el cual se subdivide en mu y sintonon. El número 3 consiste, el tercer rango consiste en un sistema o ensamblaje de tetracordes conjuntos o no de un tono, de donde el pentacorde con el mismo nombre que el tetracorde que sostiene. Y por último, modo, pero ese punto no lo va a desarrollar, o particularización de los sistemas por fórmulas cadenciales melódicas. Enseguida más bien, veremos por qué no termina de conformar esta teoría a través de las escribas. Bien, entonces tenemos que, posteriormente, Marie explica que Xenakis pasa al estudio de la música bizantina que amalgama el cálculo pitagórico, que es multiplicativo, y el aristogénico, que es el aditivo, como hacemos los músicos. Estos lenguajes aditivo y multiplicativo se mezclaron a través de los siglos, creando confusiones múltiples en los cálculos de intervalo y en las teorías. Fue así como surgió la supuesta escala de Aristógenes, modificado por Ptolomeo en el siglo III y caracterizado por 3 tonos. Con esta exposición, aquí cito a Marie, los elementos constitutivos de la organización microinterválica de los escribas nos muestra que el propósito de Xenakis no era de orden musicológico, más bien quería volver a dar toda su importancia a las estructuras, en francés, hors temps, fuera del tiempo. Es decir, que una escala existe independientemente de las combinaciones verticales u horizontales que son susceptibles de utilizarla. Esto significa hors temps, fuera del tiempo. Melodía y armonía son derivadas, son en tiempo, pero no se vuelven temporales hasta que se insertan en un eje de tiempos, es decir, durante su ocurrencia real. Y para hacerlo busca un lenguaje formalizable, susceptible de dar cuenta de las estructuras. Pero bajo la novedad del lenguaje, encontramos procesos de investigación próximos de los de Višnegradský o de Abba, que aparecen como constantes en el descubrimiento del dominio de los intervalos. En el lenguaje de Xenakis, le hors temps, o fuera de tiempo, se refiere a las esencias, es decir, a la tentativa de restaurar la noción de escalas. Los teóricos siempre han reducido a esta expresión, pues porque es sencillo, es cuantificable. Al respecto, aquí menciono al compositor y profesor especialista en Xenakis, Makis Sonomos, el cual considera que Xenakis vuelve a la enseñanza e influencia de Olivier Messiaen cuando piensa en cribas, periodo marcado por el estudio de la música griega tradicional, que es lo que enseñaba Olivier Messiaen y que también aprendió Marie, por eso lo entendía muy bien, pero con el objetivo de construir modos propios originales. Su preocupación radica también en superar la neutralidad de la escala cromática, que, según Makis Solomos, aparece como nihilista cuando Xenakis la trata como conjunto de alturas. Cabe destacar que las escribas no son modos, es decir, no implica ninguna jerarquía entre las notas. Para esto paso a las siguientes conclusiones sobre esta teoría de los escribas que estudió Jean-Etienne Marie a propósito de Xenakis. Sus conclusiones respecto a la microinterválica desarrollada por Xenakis son, en primer lugar, se observa que en la práctica Xenakis hace de los microintervalos un deseo de integrar la música griega y bizantina, es decir, cuartos y tercios de tono mezclados, y confiar el glissando a instrumentos poco aptos a realizarlos naturalmente, como son las maderas, metales con pistones, en la técnica occidental. Pero estas preocupaciones melódicas lo condujeron a una exploración armónica en el cual se muestra muy prudente, es decir, con respecto a Carrillo. ¿Por qué decimos esto? Porque Carrillo, según Jean-Etienne Marie, fue el único músico microtonal que desarrolló toda una gama en las áreas de la factura instrumental, de la escritura y de la realización sonora. Segundo punto, el total cromático puede ser tamizado o pasado por la criba de diversas maneras. Se ve entonces que esta noción de módulo de tamiz se asemeja con la de partición equidistante que encontramos en Carrillo,
Vyshnegradsky o ABBA. Pero Xenakis aporta algo nuevo a través de operaciones lógicas, a partir de estos tamices o cribas, definiendo cualquier escala irregular. Antes de Xenakis, el glissando no era más que un efecto sonoro. Xenakis le dio un valor de estructura, especificando las velocidades. Aquí, por ejemplo, podemos hablar de la obra Bohor. Punto de partida, y cómo lo especifica el glissando como un punto de partida, punto de llegada y tiempo de glissando a una velocidad uniforme. Más allá de una álgebra lineal, toda función matemática o simplemente su representación gráfica puede describir un tipo determinado de evolución continua de un fenómeno sonoro, glissando, o visual, traveling, objeto filmado. Eso es lo que pasa en la obra de Bohor. Aquí quisiera citar nuevamente a Makis Solomos con respecto a los tamices. Un tamiz es, pues, un tamiz o una cribla es una escala. Su constitución pasa por una fórmula lógico-aritmética. El propósito de Xenakis con la criba no es analizar las escalas existentes, sino de generar escalas sorprendentes, utilizando otras periodicidades diferentes a la octava e incluso otras unidades más allá del semitono, como lo hizo, por ejemplo, con los cuartos de tono. Así, podemos imaginar fácilmente que los cribas pueden ser muy ricos en sonoridades. Esa era la finalidad de Xenakis, respetando la idea de base, es decir, la existencia de simetrías, incluso si no son detectables al oído. Esta teoría se inscribe en la lógica general de la evolución del compositor según Makis Solomos. Solomos observa que cuando en una pieza dada se ha resuelto el problema de la escala de manera satisfactoria, se ha resuelto la mitad de los problemas de composición. Y aquí cita Xenakis. La teoría de los cribas ocupa un lugar preponderante en la producción del compositor griego, pero como lo señala Solomos, Xenakis, ocupado con otros proyectos teóricos durante este periodo, con la teoría de grupos, las cribas quedaron en el olvido. Es hasta 1977 cuando resurgen con la obra Yonkais. Después, como lo apunta Solomos, esta teoría no tuvo una evolución posterior. Esta teoría fue la expresión de una preocupación fundamental de Xenakis a lo largo de su vida, la búsqueda de fundamentos para la música. Para Solomos, la fase última de esta búsqueda son las cribas, como un intento de restaurar un orden, la discontinuidad y la periodicidad. A propósito de los cribas, Solomos cita un artículo en el cual Xenakis expresa sus preocupaciones sobre los pilares en los cuales debe reposar la música. Y aquí habla Xenakis. En música, la cuestión de las simetrías, que le llamaba él identidades espaciales, aquí lo tienen, o de periodicidades, identidades en el tiempo, tiene un papel fundamental a todos los niveles, desde el sampler para su síntesis por medio de la computadora hasta la arquitectura de una pieza. Es necesario, pues, formular una teoría que permita construir simetrías tan complejas, deseadas, e inversamente a partir de una serie de eventos u objetos en el espacio o en el tiempo. Encontrar simetrías que las constituyan. Nombra a estos cribas todo lo que se podrá aplicar a todo conjunto de características del sonido o de estructuras sonoras bien ordenados, y especialmente a todo grupo provisto de una operación adicional y cuyos elementos son múltiplos de la unidad, es decir, que pertenecen al conjunto n de los números naturales. Ejemplo, aquí se refiere a las alturas, instantes, intensidades, densidades, grados de orden, timbre local, etc. Fin de citación. Solomos concluye que la ambición última de los cribas es fundar la música, unificar sus campos particulares gracias a una única axiomatización. Como observación, el musicólogo señala que Xenakis utilizó los cribas para las alturas solamente. Su última aspiración no realizada fue transferir esta teoría al campo de la síntesis del sonido. Aquí termina la exposición con respecto a Xenakis y Janet Yamari, y aquí yo, después de todo este estudio, que evidentemente falta profundizar, me preguntaba
si podríamos proponer un análisis o una aproximación analítica de Bohr con estas condiciones sobre la microinterválica y el glissando como un continuo sonoro, cuya resonancia de las campanas despliega el total cromático. Entonces, yo de una respuesta analítica a esta obra, donde esbozé un esquema basado en las unidades semióticas temporales, para comprender cómo los elementos interactúan durante la pieza. Se les llama unidades por ser fragmentos musicales, portadores de un sentido, y temporales porque se organizan evolucionando en el tiempo. Este proyecto fue realizado por el Laboratorio de Música Informática de Marsella, en Francia, y presentado por el musicólogo Javier Hautebois. Lo que se le llama las unidades semióticas temporales fueron desarrolladas para describir segmentos musicales que posean un significado temporal, de acuerdo con su organización morfológica y cinética. Este musicólogo, Javier Hautebois, explica que utilizar las unidades semióticas temporales permite interpretar la evolución dinámica de datos temporales. Estas unidades semióticas se dividen en invariantes y variantes, como lo pueden ver en su imagen. Tenemos este cuadro donde podemos las invariantes, que son por repetición, por estancamiento y por efecto caótico. Y las variantes, hay varias, por evolución uniforme, evolución contrariada y con equilibrio roto. Yo utilicé estas mismas unidades semióticas temporales en mi tesis doctoral para analizar obras concretas. Y también cuando escuché Bohr, pensé de inmediato en un análisis por medio de las unidades semióticas temporales, pero eso es un proyecto que está en proceso. Solamente quería presentar y que gracias a la invitación del doctor Julio Estrada, me dio la idea de hacer un análisis de Bohr, no solamente desde el punto de vista microinterválico, sino desde el punto de vista de cómo Xenakis trabaja las masas sonoras a través del glissando. Para concluir, porque sería muy largo hablar de Bohr, solamente que hablar de las cuestiones técnicas. Como una conclusión tentativa, cabe señalar que el trabajo de Marie en los años 1950 estuvo determinado por el progreso sonoro y visual que se desarrolla alrededor de la radio y la televisión. Al estar en la radio-televisión francesa, le permite estar en primera línea en cuanto a las innovaciones musicales y científicas de su época, llevadas a cabo por la música concreta y la electrónica. Esta relación profesional con los grandes compositores franceses y extranjeros, entre ellos Xenakis, motiva su espíritu científico y compositivo que lo impulsan a labrar su propio camino, el de la investigación y creación sonora, emprendiendo así la tarea titanesca del análisis y la teorización de la música contemporánea. Con respecto a las cribas, Xenakis, y aquí cito a Jean-Étienne Marie, por medio de una sucesión, disposición de estructuras lógicas y matemáticas, nociones ligadas al grupo de transformación del cubo, cataliza un desencadenamiento de sonidos por medio de la confrontación de estructuras. Cada obra de Xenakis presenta, pues, un aspecto de meditación sobre el pensamiento humano aplicado al sonido. En la lógica xenakiana, no hay intención de manipular sonidos, sino de elaborar obras. Otra consideración con respecto a esa época, Marie distingue tres maneras de escuchar en los años 50. Una escucha diferida, por medio de la radio y la televisión, un nuevo oficio que surge en la radio y en la televisión, que es el ser ingeniero artístico o ingeniero músico, y la escucha radiofónica. Sus investigaciones posteriores se ubican en estos tres elementos de comunicación: el emisor, el receptor y el mensaje, ya sea verbal o no. Esta riqueza musical y técnica da a Marie un lugar en la enseñanza y la difusión musical. Su objetivo siempre fue acercar al público neófito a la música nueva de aquella época. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Judith. Híjole, pues súper interesante todo lo que comentas y la verdad es que sí, se antoja como pues para profundizar y revalorar también todas estas figuras que están pues alrededor del creador y demás, ¿no? Sí. Déjame ver, no sé si alguien quiera comentar algo o hacerle alguna pregunta a Judith en las Yo redes. quisiera hacerle dos preguntitas, ¿puede ser?
Adelante, adelante. Claro, claro, Más Pablo. que dos dudas que me han surgido, o que a lo mejor me las aclarás, no sé. Vos decías que Xenakis no había logrado como conformar una teoría de las escalas o algo así, si no entendí mal, como que no le llega a consolidar algo así, ¿no es cierto? Sí, pero recuerde que estamos hablando del año, esto lo escribe María en el año 1970, ¿eh? No, no, está bien, no es para ponerlo en cuestión ni nada, pero me surge una duda, porque en Formalized Music él habla de estructuras por fuera del tiempo y estructuras en el tiempo. Toda la Ujú. cuestión de escalas tendría que estar, sería de esas por fuera del tiempo como una abstracción, vos decías como una suerte de abstracción. Efectivamente. Serían de ese tipo de estructuras, estaríamos hablando. Sí, Bien, bien. Y Pues, la otra duda que me el- surge, ujú. sí, no sé si... no, lo que dice Xenakis cuando habla de or tiempo o fuera del tiempo, en realidad se refiere a la materia teórica, la materia de estudio teórico. Ah, Sí. O sea, parece muy complicado, pero no, simplemente lo sacamos del tiempo y lo vemos en teoría. bien. Sí. Y la otra cosa que vos decías de algo de la ruptura de simetrías, eso no sé si, que en realidad lo dijiste que es parte de tu tesis y demás, ¿eso tiene que ver algo con toda la teoría del caos y demás, que el tiempo, la simetría temporal se rompe? Que en Prigogine, o sea, es muy evidente. Y él lo desarrolla, la ruptura de la simetría temporal. ¿Tiene que ver con algo de eso? Simplemente para sacarme la duda, nada más. ¿O es otra cosa? Yo pienso que aquí lo que está abordando Marie es de una manera teórica, ¿eh? Marie es una persona, un erudito de toda la música y hace, ¿por qué habla de continuo, discontinuo, por ejemplo? Porque lo que va a hacer Jean-Etienne Marie es que va a ver a través de la teoría de Julián Carrillo y de la teoría del sonido 13, él va a considerar la teoría de Xenakis. Entonces, de alguna manera va a ser un comparativo que no tiene nada que ver propiamente con la música de Xenakis, pero que de alguna manera le sirve como punto de referencia para ponderar las dos teorías, por ejemplo, la teoría de la criba o la teoría microtonal de lo que era, de lo que consideraba Julián Carrillo como un infinito de sonidos. ¿Está bien? Gracias. Yo tendría una intervención. Lo que Por has supuesto, hablado de simetrías tiene que ver con la teoría de grupos finitos, en la cual lo mencioné. Xenakis es digamos, el primero que utiliza la teoría de grupos finitos, o sea, el álgebra de Boole, Sí. dentro de las transformaciones musicales. Eso lo hace Nomos Alpha para violonchelo. Hay un análisis Van den Bogaert, Fernand Van den Bogaert, al respecto de esta obra, ¿no? Eh, yo diría que el trabajo de Marie por dar a conocer tanto la obra de Xenakis como la obra de Julián Carrillo es fundamental porque lo que hizo fue contribuir a que nosotros, mexicanos, viésemos a Julián Carrillo desde una perspectiva que no conocíamos. Claro. Es la importancia que tuvo en Francia y en Europa su obra, lo mismo que en Estados Unidos. Ha sido más estudiada, más observada, más cuidadosamente analizada. Eh, el creador, digamos, del continuo en música fue Carrillo, digamos, o sea, es el primero con todos estos medios de, de creación de microintervalos casi al infinito, ¿no? Donde ya la idea es la resolución, la más alta resolución en la altura del sonido, ¿no? Yo quisiera apuntar que en paralelo, y no tiene que ver con esta ponencia, pero nada más, en paralelo al caso de Jean-Etienne Marie, está el caso de Colin Mancarro, que es el creador del Claro, continuo en el tiempo. el tiempo. O sea, ese es un punto que no nos puede escapar en México, y es que la idea del continuo viene directamente de México y tiene un impacto hacia el extranjero. Y uno de los primeros que recibe ese impacto, desde luego, es Xenakis, y así lo expresaba también, ¿no? Bien. Gracias, doctor. Que usted conoció muy bien a Jean-Etienne Marie, además. Sí, cómo no. Muy buen amigo, además, por otra parte. Pues, ¿hay más preguntas para Judith? Eh,
A ver, reviso aquí en YouTube, ¿no? Y en Facebook, creo que tampoco. Es que creo que más que nada los participantes están aquí en el Zoom. Ujú. Ya. Y bueno, quisiera solamente agregar que gracias al estudio del pensamiento de Janet Amarillo también he podido empezar a comprender cómo era la visión de esa época con respecto a la introducción de las matemáticas, porque cabe señalar que en un primer momento Janet Marie viene a México con todo ese bagaje y con toda esa música. El primer seminario solamente lo da a ingenieros de sonido aquí en México, invitado por el Canal 11 del Instituto Politécnico Nacional. Es decir, eran personas conocedoras que tenían conocimientos de avanzada en cuanto a transmisiones, a cómo, y sobre todo la idea era cómo lograr idealmente una transmisión sonora sin convenciendo lógicamente estas cuestiones de las repeticiones cuando hay una retransmisión. Entonces ese primer curso llama la atención, pero no hay muchos músicos, pero sí hubo algunos que asistieron a sus dos cursos, como me hace pensar a Manuel de Lía, su hermana, también me parece, también el maestro Mario Lavista, y ya después en el año 68 ya Marie va a venir a México para enseñar matemáticas, electrónica, música concreta, en el conservatorio. No, en la Escuela Nacional de Música, perdón. Y también el conservatorio va a pedirle que haga un curso de que dan 4 meses en un mes para que puedan enseñar estas nociones. Entonces, México tiene esta primicia de tener a Janet Marie, quien era un conocedor no solamente a nivel teórico, sino a nivel técnico de todos los desafíos que imponía precisamente la manipulación de consolas, de altavoces, de micrófonos, y cómo, eso no lo dije en mi conclusión, cómo podía ser, valorada en su justa medida una música contemporánea, pero a través de la televisión. Él creía que no era óptimo, no era ideal escuchar un concierto de música contemporánea por medio de una retransmisión, por ejemplo, una retransmisión en la televisión o en la radio. Había muchas sutilezas precisamente del ambiente, de las masas sonoras que no podían ser apreciadas en esa época y que prefería que el público pudiera asistir, y por eso se empeñó tanto en formar tantos festivales, participó en muchos coloquios para poder dar a conocer la música contemporánea, pero para él su ideal era que fueran todo lo que fuera creación contemporánea, músicos contemporáneos, Stockhausen, franceses, Pierre Henry, por ejemplo, Pierre Schaeffer, todos ellos debían pasar precisamente por conciertos en vivo. Y de hecho eso lo hizo no solamente en Francia, también lo hizo aquí en México. Ahí me quedaría una pregunta en el aire. ¿Tienes idea de cuándo se conocieron Xenakis y Marie? Porque los dos eran alumnos de Messiaen y los dos debieron de participar en la presentación de la música de Varese en París, después de tanto tiempo de Varese estando fuera, ¿no? Hasta donde yo sé, creo que aquí tengo la lista precisamente de los alumnos de Messiaen, pero no les tocó en la misma época, porque Marie entró en los años 47 a 49 y en 49 se sale del conservatorio. Después vendrá Xenakis. Xenakis estará con Olivier Messiaen y tendrá un tiempo más largo de estudio con Olivier Messiaen. Entonces, pero después, como trabajaba en la radio televisión francesa y era un técnico, además de ser músico, entonces Janet Marie era muy solicitado para hacer estas instalaciones desde el año 52, 54, todos los años 50. Mientras él realizaba todo su trabajo como ingeniero técnico musical en los años 50, durante ese tiempo estuvo en contacto con Julián Carrillo, y ahí durante todo ese tiempo va a estudiar y asimilar la teoría microtonal. La pregunta sería si acaso estuvo Marie en la presentación del pabellón Philips cuando va a Varese y se presenta la obra de Varese, música electrónica, al mismo tiempo que se presenta Xenakis, o sea, ahí están, en algún momento dado, podrían haber estado juntos. ¿Fue el año 58, Julio? No, eso fue en el 53, 54. No. Okay. No estuvo, no. Janet Marie no habla en sus, algunos documentos personales, no comenta acerca de esa experiencia, no estuvo. Ya, en todo caso, Xenakis le hacía un poco también a la ingeniería de sonido, porque cuando Varese presenta su música en el Teatro de los Champs-Élysées,
Xenakis graba toda la presentación. Lo hace por afición, o sea, por interés en la obra. Sí. Y ahí tenía ese vínculo con Marie. Probablemente a partir de ahí se plantean vínculos entre ellos, ¿no? Por supuesto, porque él va a ser el ingeniero artístico precisamente junto con Varese en el año 1954, dentro de los Campos Elíseos. Eso sí. Ah, bueno, entonces ahí se conocen. Ahí se conocen. Ahí estuvo precisamente Janet y Marie. Bueno, muy bien. Sí. Esta charla detectivesca nos permite entenderlo mejor. Muy bien. Sí.